Ok. Bendiciones a todos. Hoy vamos a empezar con la segunda clase, de la segunda parte, pues, de la clase de discipulado de la armadura de Adonai. Y está basada en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 18. Y ahí vamos a empezar. Y decíamos que en estos versículos del 11 al 18, la palabra que se repite mucho es todo o todas. ¿Ok? Eso es clave y es fundamental para poder entender al final la aplicación. Así es que vamos a la página 21 del libro y vamos a ver partes por parte. La primera es el cinto de la verdad. El cinto de la verdad. Hay dos formas, hermanos, de ponernos el cinto. Dos formas para representar en el ámbito espiritual la armadura, ¿sí? Una es por fe, creyéndola, siendo un acto profético, donde tú te pones la armadura. Y la otra es accionando, haciendo. Y vamos a ver la forma de hacer, ¿sí? Así es que le pido que alguien me ayude a leer. Página 21, la primera, donde dice cinto de la verdad. Leemos todo lo que se refiere al cinto de la verdad, por favor. Y ahí nos vamos avanzando y luego lo explicamos. Alguien que me ayude, por favor. Ok, amén. Amén. Cinto de la verdad, dice, imagina un soldado en el ejército que echa mentiras. Ese soldado es un peligro para todo el ejército. Un soldado mentiroso no cabe en ningún ejército. Dice, de un ejército de ningún país. Dice, y a un soldado que es mentiroso no se le atiende, se le tiene confianza, porque no sabe cuánto está haciendo la verdad y cuando está diciendo mentira. Entonces un soldado de Cristo no debe de ser mentiroso, porque la mentira es considerada como un arma destructiva. Un buen soldado élite de Cristo siempre debe de hablar con la verdad, aunque esté en riesgo su propia reputación. Ok, déjeme explico eso y ahorita seguimos leyendo. Para ponernos la armadura de Dios, les decía, hay dos formas. Una es en el ámbito espiritual, a través de un acto profético. Te quitas la armadura que traes vieja, si es que ya traías, y te pones a través de un acto profético la otra, la nueva. Si nunca lo has hecho, lo vas a hacer por primera vez. Entonces hay que ponernos la armadura, decirle a los ángeles que traigan la armadura de mi medida, la mía, la que me toca. Y a través de un acto profético, por fe, lo hacemos creyendo que el ángel bajó y la trajo. Y nos vamos poniendo cada una de las 6 partes. Si tú ya te lo has puesto y vas a hacer, y has guerreado, has peleado, la armadura se desgasta o se rompe, ¿sí? Entonces hay que quitarnos la armadura vieja y ponernos la armadura nueva. También todo a través de un acto profético, creyendo en fe, sucede. Cuando hay videntes en el ministerio, que es nuestro caso, pues las cosas se hacen más fácil porque el vidente está viendo todo. Lo que tú estás declarando, está viendo que el ángel baja con la armadura, la tiene, te quitas la vieja o te la quitan a alguien, está viendo la vidente cómo se está quitando y agarras la otra, te la estás poniendo, te la pones. O sea, todo se está viendo en el ámbito espiritual. Lo que tú estás declarando está sucediendo. Y eso es bueno traerla, porque cuando vas a la guerra o guerreas, pues te protege, ¿sí? Entonces eso es una forma. La otra, segunda forma de ponernos y andar siempre puestos con la armadura es acción, a través de acción. ¿Qué es acción? Haciendo esto. Por ejemplo, el cinto de la verdad. Entonces está hablando de la verdad. Pablo, que escribió esto, hace una comparación. El cinto de un soldado romano con la verdad. Es una comparación que hace. Es decir, ¿qué consecuencias pasaría a un soldado romano si se le cae el cinto? Imagínese usted a un soldado que anda equipado con su espada, su escudo y todas las partes de su armadura. Se le cae el cinto, es decir, se le cae parte de su armadura que él trae para la guerra. Entonces queda vulnerable ante el enemigo,
Entonces, Pablo dice, la verdad, así es como el cinto de un soldado romano. Entonces, un cristiano, sabemos que el mandamiento dice no debemos de mentir. Entonces, la verdad, mis hermanos, tiene que ver mucho cuando nosotros mentimos. Entonces, gente que no dice la verdad, que le gusta mentir, pues es muy difícil confiar en él. Imagínense un soldado en el ejército de cualquier país, que ese soldado sea mentiroso. No le puedes encomendar nada, no le puedes encomendar ninguna misión, porque no sabes si te va a decir verdad o te dice mentiras. Entonces se pierde confianza cuando no se dice la verdad. Entonces Pablo hace la comparación de este cinto y que nosotros siempre debemos decir verdad, no mentiras. Aparte que es un mandamiento. Y en Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todo mentiroso tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, poquito peor, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, tenemos que tener cuidado. Alguien que me siga leyendo ahí, abajito, por favor. Apocalipsis 21:8. Sí, abajo. Abajo. De eso. Si tu estilo de vida es mentir, no tienes la armadura de Dios en tu vida. Y eso es por lo que no puedes estar firme cuando el ataque del diablo viene. Esta parte de la armadura de Dios en tu vida lo más pronto posible. De otra manera, es fácilmente que el diablo repentinamente es difícil reprender al diablo y pedirle a Dios que nos perdone cuando paramos o dejamos de mentir. Amén. De esta manera el cinturón de la verdad Se pone. es para salvar la vida de una persona. Amén. La hermana está leyendo en inglés en la mente y está traduciéndolo. Por eso se oye así. Por eso me atraso. Amén. Pero es ok. Entonces, ¿sí? Pero es lo mismo que dice aquí en el libro, hermano. Sí, nomás que ella tiene el de inglés. Oh. Y luego lo lee en la mente y lo traduce. Por eso, con sus propias palabras. Por eso se ve un poquito diferente. Pero la esencia es lo mismo. Ok. Bendiciones a los que se están conectando. Compártanlo. Estamos hablando de la armadura de Dios. Entonces, les decía el apóstol Pablo, cuando habla del cinto de la verdad, hace una comparación de un soldado romano que trae toda su armadura puesto con la verdad. Y nosotros, como hijos de Dios, sabemos que no debemos mentir, que siempre debemos estar hablando con verdad. En otras palabras, ¿cómo nos ponemos esta parte de la armadura de Dios, que es el cinto? Con la verdad, diciendo la verdad, haciendo la verdad, creyendo en la verdad. Cada vez que yo acciono o obedezco la que es la verdad, que es la Torah de Adonai, ¿sí? Y siempre yo vivo en su verdad, entonces yo estoy protegido, tengo el cinto de la verdad puesto. Entonces, esa es una forma también de ponernos el cinto de la verdad. Vamos ahora a la coraza de justicia. ¿Alguien más que me ayude a leer ahí la coraza de justicia? Dice la coraza de justicia. Dice dice es la parte de una armadura que protege el pecho y la espalda. Dice del soldado. Era determinante que cualquier soldado que iba a la guerra se pusiera la coraza o de otra manera estaba desprotegido o iba en desventaja a la batalla y por consecuencias podría morir, ¿sí? Obvio. ¿Le sigo? Sí, hermana, sígale todo de una vez hasta la cita bíblica. Una comparación de la coraza de la armadura de un guerrero con la justicia. Jesús lo menciona de la siguiente manera.
Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entenderéis en el reino de los cielos. Ok. Sí, déjame explico eso y luego ya le seguimos. La coraza de justicia, otra parte de la armadura de Dios que nos debemos de poner. Entonces Pablo aquí también hace una comparación acerca de lo que es la coraza de justicia, ¿sí? Con la justicia divina o la justicia de Adonai, ¿sí? Y la coraza era lo que el soldado se ponía en el pecho, se lo metía por la cabeza, te cubría el pecho y la espalda, ¿sí? Entonces imagínese usted a un soldado romano que fuera a la guerra, a la batalla. En aquellos tiempos eran espadas, ¿sí? Pero que no tuviera la coraza, entonces estaba vulnerable o había más riesgo de que fácil lo mataran, porque no le había quien le protegiera sus hombros, su espalda y su pecho. Entonces Pablo hace una comparación que así es la justicia divina, la justicia de Dios, ¿sí? Cuando nosotros actuamos en esta vida justos y vivimos con la justicia divina, nos estamos protegiendo la espalda, nos estamos protegiendo el pecho, es decir, traemos puesta la coraza de justicia. Y en Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia, el Señor Jesucristo hablando, Yeshua, os digo, dice que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, Yeshua mismo le está diciendo a sus discípulos que la justicia que deben practicar ellos debe ser mayor que la de los mismos religiosos, que la de los mismos escribas y fariseos. Y si no es así, si no es mayor, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, es bien importante, Pablo lo menciona y Yeshua lo confirma, ¿sí? De que la justicia divina o la justicia que nosotros, en la justicia en la que nosotros debemos de vivir, de operar, ¿sí? Debe ser una justicia de un nivel muy alto, justos. ¿Qué significa la palabra justo? ¿Qué significa ser una persona justa? Actuar en justicia. Dios es un Dios justo. Dios a cada uno de nosotros, de los seres humanos, nos da la recompensa conforme a su justicia. Es decir, y esto es donde muchos no lo logran entender. No, es que Dios es un Dios de amor y esas frases que normalmente lo dicen para justificarse. Es que Dios sabe, Dios me conoce. Pues sí, Dios es fiel. Exacto. Dios es fiel con su palabra. Es esa frasecita que ha dado mucho mal entendimiento. No, Dios conoce y Dios es fiel. Sí, Dios es fiel consigo mismo. Dios es fiel con su palabra. Es decir, si su palabra dice que la paga del pecado es muerte, pues Él es justo y Él es fiel a esa palabra y por lo tanto viene muerte. Entonces, no, es que la gracia, su palabra es la palabra. Y es una de las cositas que no se han logrado entender. Y por eso normalmente en cualquier grupo religioso, llámese como se llame, una de las cosas que casi no se practican y no se conocen es la justicia divina. Y en vez de actuar en justicia, actuamos con alevosía y ventaja. Que si yo puedo llevarme entre las patas a cualquiera por tal de yo crecer, me lo llevo. Eso no es justicia, eso es abusar, ¿sí? Y eso, hermano, se ve mucho en el ámbito religioso. Entonces, el Señor Jesucristo y Pablo están diciendo aquí, si tú no eres justo y no actúas en justicia, estás desprotegido. No tenemos puesta la coraza de justicia. Amén. Siguiente, calzados el Evangelio de la Paz. Bendiciones a los que están conectados, hermana Olga, hermana Antonia. Amén. No entraron por Zoom ahora. Bendiciones. All right. Calzados el Evangelio de la Paz. Amén. El apóstol Pablo hace esta comparación del calzado de un guerrero con la evangelización. Para un soldado, él no trae calzado o traerlos sueltos de sus cintas. Significaba la misma muerte. Así que el calzado para un buen soldado era fundamental en la batalla. ¿Te sigo? Sí, hermano, sígale, hasta la cita bíblica. Para un soldado de Cristo es de suma importancia
puesto el calzado del Evangelio, porque si no, eso significa la muerte espiritual. Ahora, el solo hecho de que tú tengas paz no significa que tienes puesta esta parte de la armadura de Dios en tu vida. El ponernos esta parte de la armadura de Dios significa que yo tengo que llevar el mensaje del reino de la A las personas. Personas. De las personas que no lo conocen, y ese mensaje les dará paz. Les dará paz. Entonces, Efesios 3:8. Dice Efesios 3:8, a mí que soy menos de que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De los Cristos. De Cristo. De los Cristos, y de aclarar a todos. ¿Esa es la verdad? Yo me perdí. De Cristo. De los Cristos, y de aclarar a todos cuáles sean las dispensaciones del misterio, y convencido desde los siglos de Dios, que creó todas las cosas para que las multiforme sabiduría de los sea ahora dada a conocer por medio de las iglesias a los principados y potestados en los lugares celestiales. Amén. Déjame explico esa frase. Calzado, el evangelio de la paz. Igual, la comparación que hace el apóstol Pablo es la paz que debemos tener todos los hijos de Dios, pero lo compara con el calzado de un soldado romano, que era lo que estaba en ese tiempo, las legiones de los romanos, de los soldados romanos. Entonces imagínense la importancia para un soldado romano traer las sandalias bien apretadas, bien amarradas, porque imagínense en la guerra y el soldado que ande descalzo o que traiga sueltas las agujetas o las cintas de las sandalias, pues estaba en riesgo su vida, porque las podía pisar las cintas y él solo se podía caer. Entonces representaba la misma muerte o peligro. Bueno, Pablo dice que así debe de ser el evangelio de la paz, ¿sí? Habla de tres cosas importantes: calzado, evangelio y paz. Entonces, en el ámbito espiritual sucede lo mismo. En el ámbito espiritual, cuando hacemos un acto profético, nosotros traemos calzado. Es decir, no en lo físico, sino en el ámbito espiritual traemos un calzado. Y cuando la persona habla mucho de Cristo o evangeliza, está hablando de Cristo siempre. Tú estás evangelizando. Calzado tiene que ver con evangelizar. Tus calzados de la armadura espiritual se desgastan y hay que cambiarlos, ¿sí? Entonces, cuando a una persona le gusta hablar de Cristo siempre, sus calzados normalmente se están desgastando. Entonces hay que cambiarlos periódicamente, porque tu calzado se puede desgastar, y si se desgasta está en riesgo, ¿sí? En el ámbito espiritual, la batalla, la guerra de ese soldado espiritual. Entonces el apóstol Pablo habla de esto, y en Efesios 3 del 8 al 10 habla lo siguiente. Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, el evangelio, evangelizar, anunciar el evangelio de Cristo tiene que ver con el calzado que nosotros traemos. Y ese evangelio, una vez que lo predicamos o evangelizamos, va a traer paz. En otras palabras, si alguien dice: no, es que yo tengo paz, pero nunca evangelizas, no necesariamente traes el calzado de esta armadura. Entonces la armadura, las partes de esta armadura de Dios, que es el calzado, en este caso, se pone de dos formas: a través de un acto profético o anunciando, evangelizando, hablando de Cristo y predicando. Amén. Seguimos con el siguiente: escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Alguien que me ayude a leer? ¿Alguien más? El escudo de la fe era fundamentalmente parte
Era una parte fundamental de la armadura del guerrero. Servía para proteger su cuerpo de las flechas y de las espuelas del enemigo. El apóstol Pablo hace una comparación del escudo del guerrero con el de la paz, que es el que el discípulo debe de llevar. El enemigo nos tira a dardos venenosos a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Y el escudo llamado fe nos protege de esas flechas del enemigo. La fe es la parte de la armadura que nos protege de esas espuelas llamadas duda, confusión, temor, inseguridad o mentiras que el enemigo nos avienta cada día nuestras vidas. Cuando usted oye una de esas flechas que el enemigo nos está tirando, significa que usted no tiene el escudo llamado fe en su vida. El enemigo usa algunas armas para contrarrestar las promesas de Dios en nuestras vidas. Aquí hay algunos ejemplos. En vez de verdad, nos dice de mentiras. En vez de justicia, nos dice injusticia. En vez de evangelio de paz, nos da pereza, negligencia. En vez de oración, nos da sueño, nos hace batallar, nos distrae. En vez de fe, nos da duda, nos da decepción, confusión, temor. Hebreos 11:1. Ahora, la fe es la sustancia de las cosas que no se ven y la evidencia de las que sí se ven. Amén. Hasta ahí, hermano. No, está bien, ahí está bien, ahí lo explico. Ok, siguiente parte de la armadura de Dios. El escudo de la fe. El escudo de la fe. Noten cuántos llevamos hasta aquí. Vamos, 1, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio son 3 y el escudo de la fe son 4. Ok, ¿qué es el escudo en un soldado? ¿Para qué servía el escudo? ¿Sí? Si el soldado era derecho, la espada va en la mano derecha y el escudo va en la mano izquierda. ¿Sí? El escudo es el que te protege, ¿sí?, del enemigo, de las lanzas o de las flechas o la espada del enemigo. Tú la mueves. Si el soldado era izquierdo, bueno, era al otro lado, ¿sí? Pero normalmente es derecho. Entonces, el escudo protege a un soldado, pero el escudo es el único de las partes de la armadura de Dios. El escudo es el único que tiene doble función. ¿Por qué? Porque el escudo servía para protegerte, pero a la vez el escudo servía para atacar. A la vez atacabas. Cuando la espada se te caía, el escudo, los soldados usaban el escudo también para atacar, ¿sí? Para golpear. Entonces, pero Pablo hace la comparación del escudo con la fe, que la fe es nuestro escudo protector. La fe, por fe, si nosotros aprendemos lo que significa fe, nos va a proteger ¿de qué? De los dardos, de las lanzas del enemigo cuando vengan los ataques. La fe es importante entonces en nosotros, ¿sí? El enemigo siempre va a estar tratando de aventarnos flechas o dardos, ¿sí? Lanzas encendidas en contra nuestra, sobre todo a nuestra mente. Nos ataca con la mentira, con la injusticia, con la pereza, negligencia, distracciones, dudas, desánimos y cuántas cosas. Bueno, ¿cómo podemos a esos dardos del enemigo protegernos? Con la fe. Cuando tu fe está bien fundamentada, bien firme, bien puesta, esos ataques del enemigo no hacen efecto, porque tú estás bien protegido con el escudo, ¿sí? Aparte de las otras partes de la armadura, el escudo te está protegiendo todo tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Tú lo movías, si el soldado movía el escudo, dependiendo de dónde viniera. Entonces nosotros, si aprendemos a usar la fe, que es el escudo, podemos cubrirnos todo el cuerpo de la cabeza hasta los pies. Si el ataque viene a mi cabeza con pensamientos negativos,
por fe, yo voy a proteger esos pensamientos negativos. Si el ataque viene de parte del enemigo a mis sandalias, a mis pies, para que no camine y no evangelice, por fe me voy a proteger de esos ataques del enemigo que vienen a mis pies o a diferentes partes de mi cuerpo. Entonces la fe es fundamental dentro de la armadura de Dios, y nosotros traemos puesta siempre el escudo cuando nosotros sabemos actuar en fe. No importa que venga la lucha, la prueba, la persecución, venga lo que venga, tú te mantienes firme porque tu fe está bien sólida, bien fuerte, ¿sí? Y sigues confiando en lo que hemos creído. Amén. Siguiente, el yelmo de la salvación. Seguimos. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? Bien. Amén, hermano. Sí, el yelmo, dice el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es casco que usaban los soldados para proteger su cabeza de las flechas del enemigo cuando estaban en batalla. Dice el apóstol Pablo hace una comparación de este casco con la salvación de nuestras almas. Usar el yelmo o casco en estás bien seguro de lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, y ponernos el yelmo es estar bien seguros de nuestra salvación. Dice, y el yelmo de la salvación trabaja junto con el escudo de la fe, porque el yelmo te protege de los pensamientos negativos que el diablo te trae a tu mente. Y cuando cuando alguien está bien seguro de su salvación, es que tiene bien puesto el yelmo en su cabeza. Eso quiere decir que cuando el diablo te mande los dardos encendidos de miedo, confusión, duda, seguridad y demás a tu mente, no le vas a hacer caso porque tú estás seguro de tu salvación. Amén. Amén. Mateo 1:21, léalo también de una vez. Mateo 1:21, y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Déjeme explico ahora el yelmo de la salvación. El yelmo viene siendo el casco que se ponía en la cabeza, ¿sí? Okay. De diferentes formas, ¿sí? Pero se ponía en el casco. Que en la guerra, ¿de qué los protegía? Bueno, de las flechas, de las lanzas o de las espadas. Si el enfrentamiento ya era cuerpo a cuerpo, entonces de un espadazo, el yelmo solo te protegía, solamente traían aquí descubiertos los ojos y parte de aquí para respirar. Te cubría todo esto. Inclusive varios cascos traían una especie de colgadera de cadenas para que la espada no entrara en la piel. Entonces te protegía la cabeza y te protegía parte de tus hombros o de tu cuello, ¿sí? Entonces eso es el casco, el yelmo de la salvación. Bueno, el apóstol Pablo hace una comparación de este casco que protegía eso con la salvación nuestra. Entonces sabemos que cuando hablamos del tema de salvación, obviamente sabemos que siempre está hablando en futuro, porque seremos salvos, ¿sí? Pero desde ahorita nosotros debemos estar seguros de nuestra salvación, ¿sí? Que todavía no somos salvos, pero estamos seguros de nuestra salvación. Entonces tenemos que entender eso. Ahora, ¿por qué recalco esto? Porque tiempo atrás me tocaba, y muchos, yo hacía esta pregunta: a ver, hermanos, ¿quiénes son salvos? Y unos cuantos levantaban y los otros le hacían así nomás, así. Levanta sin miedo. Es decir, el punto es que hasta dudaban de su salvación. Muchos cristianos dudan si es o no es salvo. Obviamente su conciencia les está dictando, porque quiere decir que algo no están bien alineados en las cosas de Dios. Entonces, pues, levante la mano que son salvos. Así con cierto temor. No, nosotros debemos de estar seguros, hermanos, seguros, convencidos por la misma fe, ¿sí? De que si el día de mañana o hoy mismo Dios me llama a cuentas, estoy seguro de que voy a estar con Él.
Eso es estar seguro. Es decir, si yo estoy seguro y convencido de mi salvación, yo tengo el casco protegiéndome en mi cabeza. ¿Qué me protege la cabeza? Es decir, cuando el diablo vienen los ataques a través de... La principal batalla del enemigo es tu mente. El diablo sabe que si en tu mente te ganan las batallas, ya te las ganó en lo físico. Y nosotros, si ganamos las batallas en la mente, ya le ganamos al enemigo en lo físico. Entonces, la principal batalla que se lleva a cabo es en la mente. Todo es en la mente. El persona que adultera en lo físico ya había adulterado tiempo atrás en su mente. ¿Sí? La persona que va a robar o que robó en lo físico ya había robado anteriormente en la mente. O sea, el diablo desde cuándo ya te había hecho hacer eso en la mente. Lo otro es simplemente la ejecución de tus pensamientos. ¿Me explico? Entonces, normalmente las principales batallas se llevan en nuestra mente. Es el campo de batalla. Y ahí es donde yo debo de tener bien segura mi salvación. Bien convencido de que cuando venga ese ataque, ese dardo del enemigo, llámese como se llame, duda, confusión o qué sé yo, yo voy a ganar y me voy a mantener firme. Por lo tanto, voy a derrotar al enemigo. ¿Por qué? Porque estoy seguro quién soy, estoy seguro de mi salvación. No voy a dudar jamás. Eso nos da convicción y eso hace que yo traiga siempre puesto mi yelmo o mi casco en este caso. All right. Seguimos y vamos a ver el último, la espada del Espíritu. Alguien que me ayude a leerlo. La espada del Espíritu. Si un soldado ya está usando ya se ha puesto todas las otras partes de la armadura, pero le hace falta la espada, entonces de nada le sirven las otras partes, porque el cinturón, los zapatos, el escudo, el casco, son protecciones contra los ataques del enemigo, pero la espada es la única arma que sirve para defender y atacar. En otras palabras, ir a la guerra sin un rifle es como ir ya muerto. Amén. El apóstol Pablo hace esta comparación de la espada con la palabra de Dios y de la misma manera como el soldado en la guerra. Nosotros también nos podemos poner el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe y el casco de la salvación. Sin embargo, si no tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre estaremos indefensos, solamente esperando ser atacados por el enemigo. Pero usted nunca va a poder atacar al enemigo porque usted no tiene la palabra, porque usted no tiene la espada. Eso es lo mismo como ir a la guerra sin un rifle. Si usted se da cuenta, hoy día hay muchas iglesias y algunas las partes sin la parte de la armadura, con la parte de la armadura, pero la mayoría no tiene la armadura. Entonces, cuando comienza la batalla, cuando comienza la prueba, entonces no podemos permanecer, no podemos estar firmes y solamente en la parte defensiva, pero a la hora de atacar no podemos porque no tenemos la espada del Espíritu en nuestras manos, y es por eso que no podemos atacar al enemigo, porque no conocemos la palabra de Dios. Amén. Ok, déjeme explico eso. La espada del Espíritu, la espada. Sabemos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ok, y aquí vamos a hacer la aplicación cuando leímos Efesios capítulo 6 del 11 al 18, cuando decía todo o toda. Esto es bien importante entenderlo, porque ¿de qué nos serviría? Imagínense a un soldado romano con toda su armadura puesta, pero no le falta la espada. De nada serviría. ¿Por qué? Porque si no traes espada, solamente te vas a proteger.
pero no puedes atacar. Entonces, esto es lo que pasa en muchas iglesias o en muchos cristianos. Siempre se están protegiendo de los ataques del diablo. Y a ver por dónde me va a atacar. Y ahora viene por acá. Y ahora me cubro. Y ore por mí, pastor. Porque ahora esto. Y siempre te estás cubriendo. Y es bueno, no que sea malo. Pero ¿dónde está tu espada? No, es al contrario. El diablo se tiene que esconder de mí. Porque yo tengo la armadura y tengo la espada. Y la espada es la palabra de Dios. Y es donde la mayoría de los cristianos no conocen palabra. Acuérdense cuando el diablo tentó al Señor Jesucristo, con la espada Jesucristo rebatió al diablo. ¿Y qué era? ¿Qué era? La palabra. Jesús le dijo, escrito está. En las 3 tentaciones, escrito está. ¿Y dónde estaba escrito? En la Torá. Entonces debemos de conocer la Torá porque es la verdad. ¿Sí? Si yo conozco la Torá con la palabra de Dios, que es la Torá, puedo contrarrestar al enemigo. Puedo atacar al chanclas, a los demonios. Pero si no, de lo contrario, nomás me voy a estar cuidando, me voy a estar protegiendo, ¿sí? Para que no me afecten. No, sí me cuido, me protejo, pero también ataco. Entonces la espada, que es la palabra de Dios, servía para atacar, pero también me protegía de la espada del enemigo. ¿Sí? También, entonces tenía doble función. La espada para protegerme, ¿sí? Pero también para atacar. Entonces, cuando el cristiano no tiene la espada, tiene todos los demás, pero no tiene la espada, es como ir a la guerra sin fusil, sin armas. De nada te va a servir. La probabilidad es segura que te van a matar. Entonces, cuando alguien hace guerra espiritual, mi hermano, y no conocemos o no tenemos palabra, no tenemos conocimiento de la palabra, hermano, estás yendo a la batalla sin fusil. Se te va a venir en contra esa batalla y después vas a andar sufriendo. ¿Por qué? Porque ir a la guerra por ir nada más no tiene sentido. No, tenemos que ir a la batalla con estrategias. Nadie va a la guerra por ir. No, hay estrategias militares para poder combatir la batalla, la guerra. Lo mismo nosotros en el ámbito espiritual. Tenemos que tener diseñada una estrategia, ¿sí? Ser guiados por el Espíritu Santo. Si Él nos autoriza hay que entrarle, y si no te autoriza ni le entres. ¿Para qué? Porque va a haber sufrimiento. Y lo menos si no sabes palabra, vas desarmado, no llevas la espada, pues hermano, va a haber sufrimiento, va a haber dolor. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es la espada y es de doble filo, ¿sí? Y va a penetrar esa palabra, hermanos, hasta los mismos tuétanos. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que conocer toda la escritura, ¿sí? Y aquí cabe lo que mencionábamos al principio, la palabra todo o toda. Tenemos que ponernos toda la armadura, toda, no nomás ciertas partes y dejar la espada a un lado. O traigo la espada porque soy guerrero, pero andas desarmado y no traes las otras partes, de nada te sirve. Es toda la armadura. Ahora, ¿por qué es toda la armadura? Porque en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo dice, vamos a regresar y a volverlo a leer, a Efesios capítulo 6, para hacer la aplicación. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Es decir, si yo traigo toda la armadura de Dios, las 6 partes, podré estar firme. ¿Por qué muchos cristianos no se mantienen firmes? Porque no traen las 6 partes de la armadura. Algo está fallando, ¿sí? Para estar firmes. Y luego sigue diciendo, contra las acechanzas del diablo. Es decir, cuando el diablo venga, la lucha, la guerra espiritual, si yo estoy con las 6 partes, yo me voy a mantener firme. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sigue diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda. Otra vez lo repite, ¿para qué? Para poder resistir en el día malo.
Vienen días malos, sí, pero vamos a resistir si estamos cubiertos con toda la armadura de Dios. Si no, esos días malos va a haber sufrimiento, va a haber dolor y no vamos a poder estar firmes. Amén. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, cuando pases toda la batalla, cuando te pase la tentación, cuando te pase esa guerra, sí, voy a poder estar firme. Dice, pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con toda la coraza de justicia, el calzado de los pies del apresto del evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Adonai. Amén. Esa es toda la armadura para poder mantenerme firme. Si no tengo toda la armadura, ciertas partes nada más, cuando venga la batalla, difícilmente me voy a mantener firme. Amén. ¿Por qué? Porque me falta algo, me faltan partes. Amén. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, al final de la batalla, de la guerra, de la lucha, ya tengo puestas las 6 partes. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Otra parte para que se mantenga firme las partes de mi cuerpo es siempre estar en oración constante los unos por los otros. Amén. Dice, en súplica por los santos. Entonces tenemos que estar orando, yo por ustedes, usted por mí, y los unos por los otros, para mantenernos firmes y en la batalla salir victoriosos. ¿Ok? Todo buen soldado élite sabe que no puede ir a la guerra sin la armadura bien puesta, pero también todo buen soldado élite sabe que no puede ir a la guerra sin tener una vida de oración. La oración es una arma de guerra que tiene también doble uso. Sirve como arma defensiva y como arma ofensiva. Conclusión: todo discípulo élite debe de siempre tener bien puesta la armadura de Dios. Andar en verdad, ser justo como Jesús es justo. Cada día ir aumentando la fe para poder vivir por fe. Estar siempre seguro de su salvación y nunca dudar. Evangelizar a tiempo y fuera de tiempo. Leer la Biblia diariamente y tener una vida de oración. Todo esto es tener la armadura de Dios bien puesta. Amén. Amén. All right. 6 partes, mi hermano, que si nosotros logramos entenderlo, obviamente encierra mucho más, pero siempre andamos protegidos. Hermanos, al final siempre estaremos firmes, no importa venga lo que venga. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo. Micrófonos abiertos, dudas, preguntas, comentarios. ¿Quién dijo yo? Yo conocí una señora Ajá. que me dijo que el Señor la usaba en liberación y no se sabía ni un versículo de la Biblia de memoria. Imagínense. Es realidad, eso es cierto. Hay muchos hermanos que son de oración, tremendos guerreros, pero no saben Biblia. De nada te sirve. Tiene que ir todo a la vez. O no leen la Biblia nunca. Entonces eso es triste. Ok. Estamos desarmados. Sí. Es triste, pero es la realidad. Ok. ¿Alguien más? Todo bien. Vamos a la página 27. Ahí hay 3 preguntitas. Vamos a tratar de contestarlas. Pregunta número 1. Escribe los 5 cualidades de la palabra élite. Eso lo vimos en la primera lección. Y vamos a regresarnos a la página 16. Ahí están en la página 16. Es la palabra élite. Tiene 5 palabras que lo representan. ¿Sí? Esforzado, La E es de esforzado. temeroso, excelente. La L es de leal. La I es de irreprensible. La T es de temeroso. Y la E es de excelente. Excelente. Ya. Élite, eso significa la palabra élite. Un soldado élite debe tener esas cualidades, esas características. Un soldado élite debe ser esforzado, leal, irreprensible, temeroso y excelente en todo lo que haga. All right. Seguimos, pregunta número 2.
Escribe las 6 partes de la armadura de Dios. 6 partes de la armadura de Dios. Número 1. El cinturón de la verdad. El cinto, exacto, de la verdad. El casco. El número 2, ¿no? Justicia. Amén. Vamos a hacerlas en orden para que queden escritas, o los que ustedes les quede escritas pues en orden, para aprendernos de orden. Ok, coraza de justicia. Número 3. Calzados el evangelio de la paz. El calzado El calzado. de evangelio de la paz. Amén. Número 4. El escudo. El escudo. De la fe. Amén. Escríbanlo todo ahí. El escudo de la fe. El principal. Número 5. El casco, el yelmo de la salvación. Casco. Estaba en el 5. Casco. Pues, sí. Y número 6. La espada. La espada del Espíritu. De la palabra de Dios. Exacto. La espada, el espíritu y el... ¿Qué es la palabra de Dios? Ok. La espada y el escudo son muy buenas armas juntas, la arma. Sí, la espada y el escudo. No pueden faltar. Número 3. Pregunta número 3. ¿Por qué quiere el apóstol Pablo que tengamos toda la armadura de Dios puesta? Para que podamos vencer en el día malo. Amén. Para mantenernos firmes en el día malo. En el día malo, pues cada quien tiene diferentes batallas, pero independientemente de la batalla es cuando debemos estar firmes. Se acabó la tentación, la prueba, la lucha, la guerra, te mantienes firme. No, nada te hace dudar, nada te hace cambiar, nadie te hace tambalear, mantienes firme. ¿Por qué? Porque estás bien puesta la armadura. Amén. Ok, mis hermanas, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún otro comentario? La próxima... En mi caso, pastor, con todas las luchas que tengo, Ajá. yo sé de que, como le decía al principio, de que estoy teniendo estas luchas grandes, porque así va a ser la bendición de grande, pero para poderme mantener firme, necesito tener puesta toda la armadura, porque Amén. de lo contrario me voy a decepcionar y voy a tirar la toalla, entonces no voy a recibir mi bendición. Sí, exacto. Acuérdese que todo soldado al final de la batalla, de la guerra, viene el botín. Amén, amén. El soldado que renuncia, no hay premio, no hay botín. Se queda sin nada. Se queda sin nada, exactamente. Por eso Pablo nos anima a que agarremos toda la armadura para estar firmes cuando haya pasado el día malo. Amén. Ok, mis hermanos, bueno, si no hay más, la siguiente semana, el siguiente lunes, la siguiente enseñanza, lección 3, atar y desatar. Vamos a entrar a guerra espiritual poco a poquito, vamos a ir introduciéndonos más y más, ¿sí? Y bueno, para los hermanos que están aquí, los que están acá, mañana a las 8:30, mañana a las 8:30, tenemos Zoom, para los que quieran lo del negocio, para los que quieran ver del negocio, a las 8:30 mañana. Voy a hablarles de los otros productos que tenemos por ahí, muy buenos también. Así que los que quieran conectarse, es el mismo link. Amén. Para que al menos aprendamos de los demás. Es muy bueno saber. Ok, mis hermanos, si no hay más comentarios, Dios me los bendiga. Shalom, shalom. Pásenla bien. Shalom, shalom. Amén. Bendiciones.